sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Despierta, cariñito, despierta tú también, varón. Mueve la cintura con el corazón. Soy Ilich Romero Atarihuana, el que te prohibió, mamá. Y a pesar de que los cierres de campaña están interesantes, no podemos dejar a nuestra fiel audiencia aparte. Y por eso, mi amigo, el Quijote, el aprendiz de Quijote, el quitarán de ahí de la historia, el que sí estuvo ahí cuando se firmó el acta de la independencia con un cafecito con leche, mi amigo Edison de las Mercedes de Jesús y la Santa Inquisición del Yavirac. Bienvenido, Miño. Hola amigo, qué gusto, hola amigos, qué gusto, qué bien que estén conectados y nos estén, bueno, nos estén siguiendo porque este es un día muy interesante. Mañana se cierran las campañas de una campaña que ha sido interesante por decir lo menos malo del tema. Hay críticas de lado y lado, parece que ya los resultados están establecidos, las encuestadoras, y por eso se nos propuso hacer este tema. Promesas de campaña, porque todos prometen, todos, en el mundo entero prometen, en el mundo entero. Pero como alguien decía, cuando hay debate entre los historiadores sobre el tema de las elecciones, Sedatos viene mintiendo desde Juan José Flores. Y las campañas y las mentiras en las campañas, bien, desde Juan José Flores. Entonces, eso vamos a recordarles ahora. Vamos a hablar las ofertas más descabelladas, las más interesantes y una que otra díscola por allí. Ya van a recordar ustedes, porque de esto es lo que se alimenta en una campaña, ¿no? De las ofertas y de que yo te crea, que yo te crea y de que tú la cumples. Sí. Por ejemplo, hubo ofertas de campaña de mi coronel Gutiérrez que ofreció una constituyente. ¿Recuerdas? Cuando llegó al poder, Nanay, sí. Y paradójicamente, el que no fue Palacio, sino el siguiente presidente electo, Rafael Correa, que también llegó con esa promesa de campaña, él sí la cumplió. Claro que él llegó con 0 asambleístas. Hay el famoso capítulo que nos recordamos hace unas semanas, el Congreso de los Manteles. El bloque de los manteles. Sí, y de hecho, la Constitución del 98 es una constitución muy fallosa, hecha mucho a medida para Yamil Maguad, hecha por Osvaldo Hurtado, porque recuerda que la gran idea, después de 6 meses de gobierno de Bucaram, se reúnen los políticos, recogen las ideas y dicen constituyente. Y le proponen a Fabián Alarcón que convoque una constituyente, y él lo hace, porque estaba con el apoyo en lo más alto. Ahí se despiertan los sueños de César Verduga, y es cuando le cae la Contraloría, porque con plata del Estado ha estado haciendo una serie de encuestas, estudios muy profesionales, en los que proyectaban tanto la imagen de Fabián Alarcón en el gobierno ya una vez que llegó, no ilegalmente. Llegó gobierno de facto interino. Sí, con una jugada maestra que se inventaron entre socialcristianos y Fabián Alarcón para dejarle de lado a Rosalía Arteaga, aunque no era legal que lo que hizo el Congreso. Entonces, para saber si la gente estaba de acuerdo con eso, Verduga empezó a hacer unas encuestas, y al hacer las encuestas hace también unas encuestas para él, porque el siguiente candidato a la presidencia de la República, después del interinazgo de Fabián, el acuerdo era que sea César Verduga, quien había sido el autor real del acuerdo para tumbarle a Bucaram. Él, en la izquierda democrática, César como diputado, y su hermano Franklin como diputado del Partido Social Cristianos. Ellos armaron todo este juego, muy inteligente para la caída de Bucaram, pero además
Los dos venían de militar del Partido Comunista. A mí me sorprendió siempre cuando entraba al despacho del Franklin Verduga, que terminó acusado luego de ser cobrador de la Garita 3. ¿Te acuerdas? Un caso famoso que se llamó la Garita 3. La Garita 3 era es la salida desde el terminal de transporte terrestre de Guayaquil, que está frente al aeropuerto, al lado de TC, los que conocen Guayaquil, y la Garita 3 era la más alejada y abandonada, y casi no se le usaba. Pero por ahí tenían que pasar los buses, los de mayor, del viaje de mayor trayectoria, los más largos, dejando la lista de pasajeros y el pago correspondiente por el uso de las plataformas. Eso lo descubrieron. Entonces, la idea de los dos, Verduga, es que se haga una constituyente. Y hacen una constituyente y gana Osvaldo Hurtado, es elegido presidente. Pero sucede que ya desde Sixto venían los rumores de una quiebra bancaria, de un sistema financiero anclado a las ideas geniales de Alberto Dajic, de vivir de los intereses, deposite sus capitales en los bancos y los bancos generan intereses. ¿Y quién estaba trabajando en este país? Nadie, pues. Todos estábamos durmiendo en un montón de papeles. Entonces, cuando ya venía el rumor, dicen constituyente, hacen la constituyente, pero aquí les cuento una anécdota que no estuvo ni en las ofertas de campaña ni nada, porque no fue tampoco oferta de campaña de Fabián Alarcón. Él no ganó elecciones, él fue designado. Claro. Y entonces lo que se decide es que esa constituyente, esa constitución que iba a salir de las manos de Osvaldo Hurtado con el apoyo del Partido Social Cristiano, tenga toda la protección a los banqueros. De hecho, ahí se crea la AGD. En la constitución del 90 se crea la AGD. Tanto, y tal es la miopía de Maguad, que la quieren reivindicar, es tan torpe que la moneda, y es torpe, inclusive el Fernando Villavicencio, cuando fue candidato, decía, ese mamotreto de Montecristi hay que echarle a la basura y volver a la Constitución del 98. Yo le dije un día que me topé en las gradas del Palacio Legislativo, Fernando, la Constitución del 98, en uno de los artículos dice que la moneda nacional del Ecuador es el sucre, administrada e impresa por el Banco Central. Eso dice. La del 2008, entonces la del 2008 desapareció el Banco Central para hacer monedas y teníamos la dolarización que no es nuestra. Entonces la torpeza es decir, volvamos a la Constitución del 98. Tiempo fuera. Dicen que que no hay muerto malo. Villavicencio es la prueba que esa ley no es general. Pero vamos al punto. El sueño húmedo de todos los agroexportadores y de los agroexportadores, porque realmente industria en Ecuador no hay. No hay. Y menos industria que venga de la innovación, ¿no? Es una campaña y además es una categoría científica que desarrollan las universidades y los gobiernos en el mundo entero para promover jóvenes genios. Entonces te dicen, invéntate, estudia de tal manera que me des inventos y yo desarrollo con dinero del Estado. Aquí, panita, no hemos inventado ni el agua tibia. No. Lamento informarte que, por ejemplo, en el área de software, el Waze, una aplicación, es creada de ecuatorianos. ¿Ya? Yo conocí a un... El árbol de Windows es un invento ecuatoriano. Yo conocí a un ingeniero, el ingeniero de sistemas, que trabajó en el Silicon Valley, que fue el creador, ¿te acuerdas que no sé si todavía exista, había un empaquetador de archivos que se llamaba .zip, que es el que usábamos, el ZIP. Claro, es que todos esos salieron entre el 94. Exacto, esa es creación de un ecuatoriano. Ya, pero todos esos proyectos sí hubo. El problema es que la clásica de nuestras castas gobernantes es que ellos piensan, una golondrina piensa que es verano, pero esto, cuando yo oigo a los tarúpidos y las disculpas formales a los tarúpidos, que dicen, es que el Estado no debe hacer nada. Vamos, si fuera por eso, China, Rusia, son comunistas, allá, Gran Bretaña, India, Estados Unidos,
son los mayores subsidiadores de esto. Oxford, Ajá, así es. entre comillas, Nue- pública, fue Nueva creado por Zelanda. Nueva Zelanda, Australia, Japón. Australia, mírate, se llevan jóvenes voluntarios, te dicen, vente, yo te doy vivienda, comida, y te vienes aquí a trabajar y a inventar, a desarrollar, a estudiar. Esta idea que tienes, yo te doy los recursos para Eh, que ejecutes. correcto. Eso se llama I+D, que está en Investigación todos y los manuales. desarrollo, está en todos los manuales de que para que un país salga adelante. Así es, así es, así Japón, es. después de la Segunda Guerra Mundial, que no Ah, tiene petróleo, pero las mayores refinerías del mundo, bueno, no están en Japón, están en Corea, pero adivina, tampoco tiene petróleo. Singapur, acuérdate lo que era una islita que no iba nadie, porque además era campo de mafias. Eso estaba tomado por los traficantes de drogas en el Pacífico Traficantes Sur. de opio y De de trata de opio. blancas. Claro, 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 era la sede de las mafias, más o menos como el Ecuador. Actual. Bueno, por ejemplo, a esta Mayra Salazar, que podías acusarla de blanqueo de dinero, asociación ilícita, concierto para la organización de crímenes, trata de blancas, lo podías. Yo no fui, querido, yo no fui. Trata de blancas, discúlpame, le dieron una sentencia de 18 meses. Y podemos decir a cualquier. Mira, no sé si viste hace una semana, esta semana, este, el tocayo Eric Prince empezó a dirigir operativos y todos los que capturaron en esos operativos, 69 personas, todos ya salieron libres ayer, porque ninguno tenía Claro, un causal para poderlo detener. O sea, la gente piensa, mira, yo tengo un cabello largo hermoso, discúlpenme. La ventaja es que soy un mestizo desteñido y no me molestan mucho. Un tono más de HP 47, o sea, un poquito más oscuro, un poquito más de cartón, y me detienen cada 5 minutos. claro, claro. ¿Ya? Entonces, pero eso no significa que yo sea delincuente, por lo menos no se me ha podido probar nada. Pero el detalle está en eso. Y en las promesas de campaña tenemos los errores que ahora todo el mundo quiere Bukele, pero nadie quiere hacer esto. Y vamos a una promesa. Cuando te dicen es que los gobiernos de derecha no deben incidir en el Estado no debe hacer nada. León Febres Cordero, que ofreció pan, techo y empleo, tú pasabas por la carretera en los 80s o cualquier pueblo pequeño o ciudad grande y decías, encontrabas un cartel de 2 por 4 metros diciendo otra obra de León. Ajá. ¿Ya? Jama, jama, caleta y camello, decían en el suburbio de Guayaquil. Por ejemplo, pan, techo y empleo. Entonces, esa es la cuestión. Ese la cumplió parcialmente. Pero vamos a. Oye, Sí, Lenin hay que Moreno. reconocer que Febres Cordero, el pan, techo y empleo, que fue tomada del Partido Comunista Polaco, la Constitución polaca, Constitución Comunista Polaca, cuando se creó el Estado, la República Popular de Polonia, junto a la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética creó varias democracias populares, con las que se administraron Rumanía, Checoslovaquia, Yugoslavia y Polonia. La Constitución decía, se funda el Estado, la democracia popular de la República de Polonia para generar al pueblo el estado del buen vivir a través de pan, techo y empleo. Esa es la frase con la que comenzaban. Sí, sí, esa frase se utilizó, pero no le volvía así tan directamente a ningún candidato a la presidencia en este periodo, le volvía a oír que dijera algo tan concreto. ¿Por qué sirvió? Para cuestionarle y decirle, a ver, pues, o sea, pan, techo y empleo. Lo que sí, por ejemplo, hay que reconocer que en Quito creó la Ciudadela Solanda. Es decir, más allá de lo que el sur de Quito llegaba hasta el Pintado, donde estaban los cuarteles, no pasaba más al sitio de la Quito Sur, todo lo demás era la hacienda de Turuamba. Entonces él compró el sector de Solanda y diseñó con ingenieros estadounidenses, con arquitectos, una ciudadela para pobres, porque cuando tú conoces, yo fui a vivir cerca en una ciudadela
cercana, pero en cambio toda la actividad comercial estaba en Solanda porque puso coliseo, mercado, canchas, todo allí. Pero las calles eran solo peatonales, las calles internas, las casas casi se tocan los balcones en los pasillos y sin parqueaderos. O sea, ¿qué pensaron estos arquitectos? Son pobres, no se van a comprar carro. Y sucede que en el sur es donde más carros hay. Y entonces, ni siquiera para el transporte público. Entonces, alguien que vivía al interior de Solanda era una caminadera del carajo, con compras, con fundas, con guaguas, con todo. Y se usó mucho la bicicleta. Entonces, fue un proyecto de vivienda popular, pero sin esa visión de que en algún momento los pobres iban. Exacto. Entonces, hoy, por ejemplo, se han modificado de tal manera que es un mamotreto Solanda. O sea, realmente es porque La botaron gente casas. solamente conoce la J, la Julio Alemán, acá en Quito, y el Parque Ecológico, ¿ya? Ajá. Pero si tú te metes, es como en Carcelén habían las supermanzanas, la Eso. manzana y la casa. Así era la distribución. Pero justamente hoy día conversábamos con Augusto Ochoa y otros Pero Carcelén también sin parqueaderos, ¿no? Las sí, casas no tenían igual parqueaderos. que muchas casas en San Carlos tampoco tenían parqueaderos, Así es, así es. ¿ya? Pero de esas mismas 3 urbanizaciones, igual que la ciudadela de Turubamba, ya no existen casas originales. Ajá, exacto, Ujú. ¿Ya? exacto. Entonces, volviendo al tema de promesas incumplidas, no hablemos todavía del cartón, que todavía nos queda un poquito, bastante tiempo. Vamos con Rodrigo Borja Ceballos, no Román. Eso te digo, con Febres Cordero, la campaña violenta contra Rodrigo Borja en el 84 fue para ganar y se volvió el uso de esta oferta directa de campaña. Yo te voy a dar pan, taran, tan, tan. Lo que no ofreció, pero sí cumplió, fue un plan carro, que también fue la generación de un vehículo Suzuki, el El Suzuki Forza Forza, 1 y el Fiat Forza 1, 1. y el Fiat 1. Ese, sí, Bueno, era ese el fue mi primer, ese Forza, fue mi primer carro Forza. con la. Yo le vendí los derechos de mi libro sobre la Basílica y el padre Matovelle a la comunidad de los Oblatos. Me pagaron 3 millones de sucres por los derechos. Ahora ellos son los dueños del libro. Y con esa plata me compré mi primer Suzuki. Pero 3 millones, no, claro, estamos hablando De a sucres. valor No, el vehículo me costó 6 millones. a Eh, del- valor el- a valor actual, 6 millones de sucres de en esa época, 80s. sí, unos $2,000. Sí, No, sí, unos dos no, mil no, dólares. no, muchísimo más. Si dijeras, hoy te voy a dar el equivalente a 3 millones de sucres de la época aquí, te estoy dando unos $10,000, más o menos, Sí. a valor presente. Entonces, esas son las cuestiones que la gente se olvida. Ay, no, es que $1 vale 25,000 sucres. No, señores, ya no vale eso, ya no existe el sucre, ya. Porque las Entonces, monedas dependen del dinero, de la confianza, de la fe. ajá. Entonces te decía que Rodrigo Borja utilizó justicia social con libertad, que fue una frase muy Demasiado. emblemática, sí, que permitió a los intelectuales apoyar a Rodrigo Borja, en el que toda la izquierda, la academia, la intelectualidad, e inclusive los sindicatos, la izquierda militante, por debajo de las dirigencias, se volcó a apoyar y de hecho Rodrigo Borja dividió el Partido Comunista porque se trajo a dos fracciones, Pedro Sáz, César Verduga, Toti Rodríguez, fue la primera generación que se salió del Partido Comunista y vino a colaborar directamente con él. Luego salió Liberación Nacional, en donde estaba Felipe de la Cuadra, Da, la que vive Susana en Ibarra Espinosa, es ahora. otra división, los Pueblo Nuevo. Y entonces esa izquierda académica, intelectual, fue la que le puso, y aunque justicia social con libertad no decía mucho, porque no era. No es al sol de hoy sigue sigue sin ser potable. Pero era, en cambio, la alternativa de la extrema derecha contra la extrema izquierda. Febres Cordero se había enfrentado sangrientamente a los Alfaro Vive, y A los entonces, Montenegro pata libre. entonces eso es lo que determinó que aparezca una tercera alternativa. Entonces, cuando yo le entrevistaba a Borja, a Rodrigo, a Raúl Vaca, a Andrés Vallejo, lo que hablaban era de que para generar energía, tú necesitas dos polos y un cable a tierra.
siempre una tercera alternativa. Y el cable a tierra era la socialdemocracia con la justicia social, términos venidos de Europa. Entonces, daban la idea de ser un partido que bestia, de pensadores, de intelectuales. De hecho, yo tengo todavía un carnet que habla de un partido revolucionario que propone el socialismo democrático. Dice el texto del carnet de afiliación de la izquierda democrática. Herejía en esos tiempos y actualmente. Claro, No, claro. actualmente, bueno, ¿sabes qué? Yo un momento llegué a pensar que por fin habíamos superado esas estupideces, pero cuando vi a Familia, Tradición y Propiedad y el Ah, montón de gente que, o sea, bueno, ellos fueron formados así. Pero utilizada por Febres Cordero contra Borja, ¿no? Porque la campaña contra Borja hubo un muerto, inclusive le botaron de un paso peatonal en el norte de Quito a un chico de la campaña de Borja, le botaron los de Tradición Familia y andaban por Quito, por todo lado andaban con su palio y sus capas, buscando a quién pegar. básicamente, desgraciadamente para ellos, yo no soy una perita en dulce, pero eso es harina de otro costal. Lo que te digo, ahora están surgiendo con mucha furia. Algunos dicen, es que el $1.000.000 que le dio el cartón a la Iglesia Católica, y eso es algo que no entiendo. Pero en fin, sigamos con las promesas de campaña. Bueno, Otro- el siguiente choque brutal en la campaña es el de eh, Bucarán con Nebot, ¿no? Bucarán con el... Y claro, y No, Bucarán no, usó, pero antes de Bucarán llegó Sixto Durán Valle. sí, pero fue una campaña contra Jaime Nebot. Entonces ahí yo la analizaba, inclusive nos reíamos con Rodrigo Borja, pero yo le decía, qué mal sería tu gobierno, que para la sucesión pasaron dos de derecha a la segunda vuelta y del mismo partido al que siempre le combatiste. Entonces, no le gustaba, pero se mataba de la risa, porque Nebot y Sixto Durán salieron del Partido Social Cristiano, militaron juntos bajo la sombra de Pérez Cordero, que se dividieron luego y es otra cosa. Es más, Sixto Durán Valle fue Es fundador. en la elección cuando gana Rodrigo Borja, quedó tercero. O sea, Claro, y es fundador del Partido Social Cristiano, con Camilo Ponce en 1959, antes de terminar su gobierno. por ejemplo, ahí ya tenemos algunos antecedentes. Pasamos a Sixto Durán Entonces, Valle. la Ahí campaña de, estaba la campaña de Sixto, para ir en secuencia, la campaña de Sixto era el hombre que construye, Ajá, aprovechándose de la buena gestión que hizo como alcalde de Quito, allá en la porque a él se le deben varios pasos a desnivel, la construcción de edificios icónicos como el registro civil del centro, que luego fue derrocado y ahora está en una plazoleta bonita en San Agustín, un edificio del Ministerio de Salud que quedaba ahí arribita de Carondelet, el edificio del municipio de Quito, que era una casa antigua y fue remodelada, lógicamente las calles y además, como alcalde de Quito, los túneles y varias propuestas como la avenida universitaria, los intercambiadores en las calles. Entonces, claro, era el hombre que construye y ese fue el lema que se utilizó porque luego el gobierno le pasó al lema de gobierno, el gobierno que construye. Ya no le fue tan bien porque Dajique estaba atrás esperando. Y ese fue un lema que, por ejemplo, sin ser de oferta, pues no cumplió, porque ya como gobierno le vino la guerra del CENEPA, le vino la crisis económica después de la guerra del CENEPA, porque nos costó muchísimo dinero, y ya empezó, recuerda que el primer banco que quiebra con Sixto Durán Ballén es el Banco de los Andes, del contraalmirante Cagüeña, y luego ya casi al final del periodo quiebra el Banco Continental y lo asume y lo suma el Banco del Pacífico. Es decir, ya se venía. Y además hay un caso muy simbólico, Robinson Robles lo ha tratado y lo está tratando ahora en sus redes desde hace un par de semanas, el caso había una manejadora una financiera que tenía una administración de negocios que se llamaba Flores y Miel. ¿Y qué tenía sucursales? De la Claro. CFN, que se obtiene Eh, una línea de crédito de la CFN y que un crédito de $900,000
que nadie sabía en 2 días y nadie sabía. ¿Pero por qué? Porque el crédito era para la sobrina nieta del presidente de la República. Exactamente, Flores y Miel, de Flores a Flores y Miel. El pájaro Febres Cordero escribió un libro sobre eso. Ah, correcto. Sobre las denuncias de corrupción, lo que decimos. Sedatos igual viene mintiendo desde Flores. Entonces, y el pájaro escribió ese libro porque Flores y Miel fue icónico. Fue la primera finanza, creo que se llamaba, la primera financiera, porque además estaban allí involucrada una de las hijas de Sixto Durán Ballén. Entonces consiguieron, con la presión de la familia, consiguieron los créditos, y luego la niña, que se supone que era la beneficiaria, dijo: no he sabido nada, utilizaron mi nombre, había sido el esposo, pero el esposo sale sospechosamente en una comitiva oficial en el avión presidencial de Sixto Durán Ballén, sale a Estados Unidos, donde tenía su nacionalidad y donde se quedó para toda la vida y no ha vuelto nunca más. Y se fue llevando el dinero de los Flores y Miel, que era un negocio para tapar, porque en realidad Flores y Miel, yo inclusive fui cliente. Lo que vendían eran chocolates con formas de animalitos, de corazones, de adornos, y eran bocaditos, pero no era un negocio como para mantenerlo una financiera. Entonces, lo que te decían es: tenga su plata, y comencé, mentira, ya estaban llevándose la plata. La gran acusación contra Sixto Durán fue que le sacó en el avión presidencial a su sobrino nieto político. Sí, recordemos que volvemos a un valor actuarial. $900,000, o sea, menos de $1,000,000. En esa época, hablamos que había un dólar de $2,300, 2,300 sucres por dólar, 1,400 sucres por dólar. Para ¿Ya? poner un negocio de chocolates y flores. Con 900,000, ahora es igual una fortuna. Pues más o menos, si lo ponemos a valor actual, estamos hablando de unos 4 o 7 millones de dólares. Y que no tuvo garantías, eso también me acuerdo. Claro. O sea, que en el diario Hoy, no me acuerdo, el que era el caricaturista del diario Hoy, llegaba a poner a un pobre Montubio con un papelito: bueno, ya que dan préstamos a cualquier cosa, yo también vengo, porque también fue parte del argumento. Creo que era Asdrúbal, que se pasó del comercio, el médico, Asdrúbal de la Torre, el médico de Cotacachi, Asdrúbal de la Torre, que se pasó al diario Hoy, porque él tiene unas caricaturas famosísimas, oye, muy bien elaboradas. Él es de la que te contaba de la caída de Abdalá Bucarán. Un grupo de personas, toda la masa gritando: fuera, Bucarán, fuera. Y adelante dos obreros con overol, conversando: oye, yo salí a marchar contra Bucarán y termino apoyándole al Alarcón. En que unas que muy buenas, pues nos metieron un gol. Claro. Pero este es el gobierno que viene después de la debacle de Sixto, cuando ya se va prófugo Dajic, se viene abajo el gobierno de Sixto, termina con uno de los... Hay Jaime Roldós, no es Jaime, León Roldós es el vicepresidente, asoma a la palestra pública como vicepresidente de Sixto Durán Ballén, ¿me equivoco? A ver, no, a León no le nombraron, a León Roldós no le nombraron, en reemplazo de Sixto le nombraron, no sé si fue al dueño del equipo Cuenca y el del estadio en Cuenca, ya me voy a acordar, porque se nombró al sucesor en el Congreso, como debe hacerse, no a dedo. Todas las leyes, todas las constituciones del Ecuador en eso coinciden, las últimas. Alejandro Serrano Aguilar. Bueno, vamos al giro de tuerca. Abdalá Bucarán llegó con una idea de convertibilidad. Le gana Nebot y le destroza su carrera política, y verás que... Y el tiempo fuera. Y Abdalá Bucarán ganó en todas las provincias menos en Guayas. Ajá. Oye, barrió en Santo Domingo, que era cantón de Pichincha. Acuérdate todavía, porque Santo Domingo como provincia nace con Correa. Él gana y barre y pone un diputado. Pichincha pone un diputado que era Santiago Bucarán, su hermano. Ajá. Y es decir, Santiago no fue diputado por el Guayas, no, fue diputado por Pichincha, y la mayor votación fue en los barrios del sur de Quito y Santo Domingo.
El Cantón de Santo Domingo puso diputado en aquel entonces. No ganabas solo con Santo Domingo, así hubieras, porque no es que era mucha población la que había en Santo Domingo en aquel entonces para Y el peso sigue que sin tenía haber, Quito. y sigue sin haber. Es como, Pero el peso de esa zona, el noroccidente y más Santo Domingo, le hizo diputado y a nivel nacional ganó Víctor Hugo Sicuret para la Diputación Nacional, con la misma votación de Santiago Bucarán, tuvo Sicuret como candidato a legislador nacional. Al punto que luego Sicuret, cuando ya cae Bucarán, se lanza de candidato, no recuerdo con qué partido, ya no fue con el PRE, se lanzó de candidato a diputado nacional, ya no sacó ni 4 votos, ni 4 votos. es lo que le pasa a muchos candidatos que se creen Pero, indestructibles. Pero en esa pero, misma pero Bucarán, pero acuérdate que Bucarán llega con la fuerza de los pobres. el script de campaña y sus 2 campañas anteriores, la fuerza de los pobres. Lo que no vimos acá en la capital en esa época es que él ofreció la convertibilidad Ajá, a, 1-1. no, a razón de 1-4. Queda la propuesta de Domingo Cavallo, que se reunió, el economista argentino, que se reunió con Bucarán, pasó por aquí, se reunieron con él. Pablo Concha era el ministro de Finanzas, ex esposo de la hermana de Bucarán, Linda, de apellido, de nombre Linda Bucarán, pero estaban separados. Y entonces Bucarán le pide a Pablo Concha que venga a ayudarle para manejar la administración de su gobierno. En realidad en 6 meses no se iba a poder hacer un cambio a la economía del Estado. Claro, Ya todo estaba arreglado. Además no había mayoría en el Congreso, o sea, no se pudo hacer absolutamente. Pero Pablo Concha, hay una toma donde están Pablo Concha, Domingo Cavallo y Bucarán, los 3 ejes de la economía, proponiendo la convertibilidad que propone Milei ahora en Argentina, ¿no? Siguiendo el mismo camino. No, Es 1-1. mi ley propone dolarización, no Claro, convertibilidad. pero no propone la desaparición del peso argentino. Lo que sí pasó con el sucre ecuatoriano, porque esa fue la orden de Estados Unidos. Asumen el dólar, pero desaparecen. Lo que pasa en Panamá. Ahora, tú y yo y todos los que conocen y han ido a Panamá saben que en Panamá la moneda es el dólar. O sea, Pero la en moneda realidad, oficial es el balboa, pero salen como monedas conmemorativas. exacto. Es decir, Las Panamá monedas no tiene circulante. no, De, no. Es más, si sacamos nuestras monedas ecuatorianas, ecuadólares, no son aceptadas. Saben que la moneda dorada, esa sí la aceptan, porque dice $1. ajá, claro, Que si no, claro. recuerda que solo en Ecuador manejamos monedas. Ah, no, que en Estados Unidos, sí, pero es muy marginal. La mayor Claro. usa o esto o el plástico. Pero verás que al análisis financiero de aquel entonces no le disgustó la propuesta de la convertibilidad. Uno de los puntales de Bucarán fue proponerle contra. ¿Por qué? Porque igualaba a un sucre $1. Es decir, le fortalecía. Bucarán también ofreció en los barrios periféricos de Pichincha y fuera de Pichincha la nueva moneda que estaba entre 3 nombres: Nuevo Sucre, Rol 2 y Toque, porque su esquema de campaña fue un solo. Un solo todo. Entonces querían cambiar el nombre de la moneda y Ecuador es una ciudad conservadora y pasó de todo. Y ahí fue cuando más se devaluó el Sucre. ¿En qué sentido? Estaba en 1400, 1200 y en menos de 2 semanas antes de posesionarse, Milton Bucarán empezó a empujar la especulación para que llegue a 2000, porque la idea era dolarizar, no, convertibilidad 1 a 4000 sucres. Pero te digo que en el sistema financiero, en el análisis financiero, entre los economistas, los que hacían los análisis, y en el Congreso, donde yo ya trabajaba y hacíamos este análisis, yo era asesor del bloque legislativo de Pachacuti, que con las disculpas de mis amigos del alma, no tenían cochina idea de qué era la convertibilidad, la Claro, dolarización. salieron No, en el 89, 92, con claro, 92, pero eran, con los 500 años de resistencia.
pero eran los 6 votos necesarios y que fueron los 6 votos de oro para tumbarle a Bucarán. Entonces, en esas dudas, entonces cuando hacíamos los análisis, les cuento, no es infidencia, asesor de Napoleón Saltos era Alberto Acosta, por ejemplo, eran Virgilio Hernández, era Fernando Villavicencio, era Augusto Barrera. Entonces, ese grupo hacían con nosotros en el bloque, que yo era en cambio del lado indígena, de los 3 indígenas, entonces hacíamos, y no era una mala propuesta lo de la convertibilidad porque le fortalecías al Sucre, pero lo que se filtró por debajo en el Congreso, entre los pasillos del Congreso. Yo tengo un libro que comienzo diciendo sobre la historia del Congreso, que comienzo diciendo, todos los rumores son ciertos en el Congreso Nacional mientras no se pruebe lo contrario. Y en los pasillos decían que era exactamente lo de Panamá. Hacemos un Sucre conmemorativo y dejamos, esa era la propuesta de Domingo Cavallo, pasó por aquí y acuérdate que se fue a ser asesor de Menem en Argentina. Que nunca pudieron concretar en Argentina, nunca pudieron concretar esta dolarización. Argentina, desde lo que yo tengo memoria, ha cambiado 5 veces de moneda. Tenían el austral, tenían el peso, el nuevo peso. Es como Perú. El nuevo austral también, sí. Hicieron el nuevo austral. O sea, claro. Y ahora volvieron al peso, claro. Ya, entonces, terminamos con, ¿cómo se llama? A ver, pero lo que no habíamos entendido es que de las campañas políticas no sabíamos que teníamos una montaña que se nos iba a derrumbar en la campaña de Yamil Maguad. Y entonces, en la presidencia de Maguad, y entonces llega la confrontación con un Maguad famoso por abrir las puertas del municipio la noche en que asaltamos el Palacio de Carondelet para tumbarle a Bucarán, la noche del 5 de febrero. Entonces, cuando no teníamos entrada porque la policía tenía bloqueado todos los accesos al Palacio de Carondelet, Maguad ordena que se abran las puertas desde la Plaza Chica. Entonces todo el mundo en Chiquis nos avisaron y nos fuimos a dar la vuelta por la Plaza Chica y ahí abrieron las puertas de vidrio para que no se rompan, abrieron las puertas de vidrio de los 2 lados del pasillo de acceso entre el Salón de la Ciudad y la Alcaldía. Ahí está estas puertas de vidrio. Entonces abrieron esas de lado y lado sin que se dé cuenta la policía que estaba custodiando el Palacio de Carondelet. Entonces por ahí pudimos entrar y nos tomamos. Cuando el ejército y la policía vieron que se llenaba, ¿por dónde? Por la entrada. Eso le volvió héroe a Maguad porque autorizó, porque lo otro era romper los vidrios. Y recuerda que la plazoleta esa donde estaba el tan maltratado don Federico González Suárez, en un monumento que le han mandado al pobre peregrinando, no sé dónde anda ahora, creo que ahí mismo. No, creo que ya no está. Esa plaza estaba clausurada, está cerrada con rejas de hierro, entonces era imposible pasarse, no podíamos llegar, no había cómo. Y después ya claro, con Maguad se construyó ahí, adelante se construyó la parada del trole, entonces no había parada del trole. Entonces todos nos encontramos ahí. La parada del trole primero fue puesta no en la Plaza Chica. En San Agustín. En San Agustín. En San Agustín, ahí estaba lo que ahora está el monumento de Sixto Durán Valle, que ya lo vandalizaron. Sí. Y entonces ahora le pasaron, entonces no había nada ahí. Entonces ahí nos concentramos porque ya corrió el rumor de que van a abrir las puertas del municipio. Y de hecho alguien recibió la orden del alcalde a Maguad y entramos. Y ahí se cayó Bucarán. Ese rato se cayó por la fuerza de la protesta social. Pero entonces... el 5 de febrero no fue el único día de manifestación. Porque con a Bucarán estuvo el jode desde noviembre. Lo que decía, le dijo su brazo derecho, el ministro de Energía, su compadre, el ministro de Energía, el cavernícola Alfredo Adún. Claro, en una declaración entre amigos, y es en una rueda de prensa, dice, es que yo no entiendo cómo los quiteños, carajo, no se cansan, están jode y jode desde diciembre, y les tiramos gases y jode, y siguen jodiendo, y es enero, y siguen jodiendo. Claro, es que Quito era un pueblo diferente. Ahora. Claro, es que además tenías alternativas, o sea, tenías un fuerte liderazgo estudiantil.
Entonces tenías a la FESE que salía un día, en día de clases, el lunes, el martes, el miércoles. En la tarde salían los obreros. Después de las 5 de la tarde, recuerda, nos concentrábamos en la caja del seguro. En la noche... La FEGUE en la central y se tomaba. En la noche salían las universidades después de clases. Exacto, entonces eran todos los días. Y claro, también ayudaron los taxistas. Y luego ya vinieron los indígenas. Claro, lo mismo pasó con Maguad, claro. Claro, había una reacción diferente. Pero Maguad, ¿con qué lema? Entonces, sin decirnos nada, acuérdate que Maguad llega con la frase, sabe qué hacer y cómo hacerlo. Esa fue la gran frase del pendejo que nos vino a engañar y cuando teníamos una montaña que se nos venía encima. Pero recordemos que Maguad fue el candidato que nos lo puso los medios. Seamos honestos. O sea, estaban, como siempre digo, los medios estaban enamorados de Maguad. No había sombra en Maguad. No había nada, era Adonis, era Apolo, era Zeus, era lo más, además soltero, además refinado, educado. Claro, estudiado en Harvard, soltero, era el hombre del año. En Cuenca le tenían por el hombre del año y el conquistador del año, al punto que le decían que era el enamorado de Rocío Vázquez, la dueña de las joyerías Vázquez y del Hotel El Dorado, que en aquel entonces era lo más prestigioso de Cuenca. Entonces decían que el Maguad se iba a Cuenca y tenía una suite con la Rocío Vázquez, que luego fue mi primera ministra de turismo, acuérdate, la Rocío Vázquez, dueña de las famosas joyerías Vázquez de Cuenca. Nada, porque en cambio luego dijeron que Maguad no era... No topemos el tema porque hay sí, porque es parte de la agresión de la política, ¿no? Eso era parte de la agresión de la política. Y de hecho le nombró, recuerdo que le nombró, te estaba proponiendo que en algún momento hagamos un programa sobre primeras damas y lo vamos a hacer luego, ya, porque le nombró su primera dama a su hija Paola. Paola, sí. Ahora, pero antes de eso cae Maguad, termina Gustavo Noboa, el escándalo de los bonos global, donde León Febres Cordero le hincó el diente, y luego de Maguad llega a la presidencia de la República otro golpista. Que es famoso porque se aparece en el golpe de Estado de Maguad. Aquí ya contamos lo que pasó en ese golpe de Estado. En ese golpe de Estado tuvimos 2 triunviratos y 2 presidentes en menos de 24 horas. Claro. Y el último se posesionó en el Ministerio de Defensa. Gustavo el legitimado. Claro, pero Lucio llega con un discurso contra la corrupción. Es decir, ¿por qué se cae Maguad? Por todo el tema de la corrupción, del mal manejo de la economía. Sin embargo, como les conté alguna vez, Maguad dijo en una rueda de prensa internacional, cuando ya estaba fuera, antes de entrar a Harvard, porque en Harvard le prohibieron hablar de política ecuatoriana y le prohibieron hablar en castellano para ser profesor de Harvard. Una última declaración en prensa dijo que él se cayó por la firma de la paz con el Perú, que a los militares no les gustó la firma de la paz con el Perú luego de la guerra del CENEPA que enfrentó. Lo mismo dijo Bucaram, que por eso lo votaron. Pero vamos al punto, antes que se acabe el tiempo. Entra Lucio Gutiérrez, apoyado por la izquierda, MPD. Pero acuérdate la famosa frase de, no solo en campaña, yo la escuché en Quevedo. Yo venía de viaje, veníamos de vacaciones con mis hijos, veníamos de Guayaquil y nos paramos en Quevedo a hacer un acto y había una concentración de Lucio Gutiérrez, muy pequeña, pero iba a ganar las elecciones, le ganó a Álvaro Noboa. O cambiamos al país o morimos en el intento. Yo le escuché esa frase en Quevedo. Y la dijo en contables ocasiones. El problema también. Lo dijo cuando se posesionó con la banda presidencial, el 15 de enero del 2003, lo dijo en el Palacio Legislativo. Ahí hoy estuve en esa sesión. Ahí le dijo, o cambiamos al Ecuador o morimos en el intento. Y no murió. Se huyó muy rápido. Ni murió en el intento porque casi se va de muelas de hocico en el helicóptero tratando de fugar. Bueno, tenemos esto. Lo sucede Palacios
que fue posicionado en el Ciespal en Quito, ¿ya? Por Sí, Cintia Viteri. por Cintia Viteri. Ella le toma el juramento porque fungió como presidenta de esa asamblea. Sí, 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 sí. Entonces venimos a el, que para muchos es el primer presidente de Ecuador, que no hay nadie más que él, Rafael Vigente Correa Delgado. Claro, Él entra con una claro. campaña bastante fascinosa publicidad. No es que te digo que yo fui en los creativos, pero estuvimos en esas partes y uno decía, wow, un muy buen equipo de respaldo. Estaba Alberto Acosta, Los Alvarado y un montón de gente. De la horda de León Febres Cordero y de todos ellos. O sea, no escatimaron en juntar a gente. Y llegó con una campaña que me acuerdo, basta de payasadas, Ujú. basta de payasadas, y otra que dijo, voy a convocar una constituyente. Y Sí. se presentó sin el candidato a la A asamblea. ver, la campaña era disolvemos el Congreso y convocamos a una constituyente. Y entonces, frente a disolver el Congreso, la oferta de disolver el Congreso, dele, porque recuerda que el lema para la caída de Lucio Gutiérrez era que se vayan todos. Eso Que usó vaya, Rafael Correa. Claro, eso propuso él no era su lema de campaña, pero en su discurso utilizó esa frase de los forajidos contra Lucio, que se vayan todos. ya, Esa fue una frase que salió del MPD. Me consta porque estuve en el momento en que se hacía la estrategia para la caída de Lucio Gutiérrez. llega Lenin Moreno con una campaña hecha por un amigo mío, que no era para Moreno, sino era para Elías, era toda una vida, Ajá. que prometía el labor social y apoyo. No cumplió. Empezó el desmantelamiento del Estado, la reducción del tamaño del Estado, porque nos dijeron, hay mucha gente, el Estado es obeso, y nadie se dio cuenta que médicos, docentes, policías, militares también son parte del Estado. Y empezaron, como sabes, la clásica de los empresarios, eliminar personal, Claro. no tecnificar. Luego viene nuestro amigo Guillermo Alberto Santiago, no me acuerdo su eslogan. No recuerdo un eslogan así que haya pegado O sea, porque además, la oferta de campaña y que también le robó Moreno fue 2 millones de empleos. ah, ¿Ya? Que en esa época no era muy realizable. Ahora, paradójicamente, es más realizable de lo que te imaginas. Hay tanto desempleado que 2 millones de empleos lo hace así. sí, 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 Ahora sí, lo puede hacer. pero si no reactivas la obra pública con dinero de la deuda pública, porque el país no tiene dinero a este rato para sacar. Recuerda que Correa logró reactivar el sector público, la inversión pública, porque dejó de pagar la deuda externa. Hizo una jugada maestra donde le quedaron 2.000 millones de dólares que inmediatamente invirtió. De ahí le vino dinero por lo que hizo Yachay, lo que hablábamos de Limas D. Yachay es pensado precisamente, a ver, genios, jóvenes genios Y hay metidos en la incubadora. de Mira la cantidad de premios que tienen los guaguas que salen de Yachay. Pero porque se inventan, te iba a contar porque me olvidé, le conocí a un guayaquileño que era el inventor, y con eso se hizo millonario en Nueva York, de el six pack, que es el soporte de plástico en donde va la botella, el cuello de la botella, para agarrarle y no tener que hacer caja de cartón, sino el six-pack donde metes un dedo, coges con los otros dos y te llevas tus 6 botellas de cerveza, de leche, de jugos, de lo que sea. El six-pack es una placa de plástico con 6 huecos y uno en el medio para meter el dedo. Oye, eso fue invento de un ecuatoriano en Nueva York y de eso vivía el hombre. Son hechos de patentes. Sin embargo, y también en la época de Correa se fortaleció el IEPI, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, para tratar de resguardar e impedir esa creación. que patenten, por ejemplo, ya también nos patentaron el taxo, pero evitar que nos patenten cosas naturales y que nos la ayahuasca. Acuérdate que un gringo se llevó la ayahuasca a patentar en Estados Unidos y le tuvimos que echar abajo.
porque se nos No, llevaron, los claro, bordados, eso. los bordados quiso Sara, concretamente Sara quiso hacer eso, pero ya se nos acaba el tiempo, así que vamos un poco. Llegamos al muñeco de cartón. Un nuevo Ecuador. Un nuevo Ecuador, no me vengo a pelear Sí, con nadie. sí, sí, sí. Y seamos honestos, yo no sé, hay un video en TikTok, algunos, pero uno que me facilitó, que hay gente que está demasiado alienada, que a pesar que le roban, a pesar que le pegan, a pesar de que no hay medicinas, sigue diciendo, hay obra pública. Señores, Instituto de la Creación, y esto a título personal, no hablo a nombre de la Coalición de Medios Digitales y Comunicaciones, les digo, los gobiernos que no quieren invertir son los gobiernos que quieren pagar. El FMI no presta dinero para obra pública, solo presta dinero para pagar deudas, Ajá, que ajá. coincidencialmente es el dinero que nosotros les debemos. Y si para referente, Rafael Correa Delgado en 10 años nos dejó con una deuda de 42.000 millones. En 8 años ya tenemos una deuda de 87.000 millones de dólares, de 96.000 millones de dólares. Más de 40.000 Sin inversión pública, sin empleo, sin seguridad. O sea, ¿en sin qué nos salud, gastamos sin educación. lo que tú dices? ¿En qué nos gastamos 40.000 millones en estos últimos 8 años con Moreno, Lazo y Noboa? En pagar deuda. Porque un gran negocio de los bancos ecuatorianos es tener tu dinero invertido en la bolsa de Wall Street, y esto me contaban los mismos administradores financieros del Filambanco, por ejemplo, que tenían dinero invertido de la Iglesia Católica y del Fondo del Magisterio, del Fondo de Cesantía del Magisterio de la UNE, que eran propietarios de bonos de la deuda del Estado. Mientras el NPD salía a decir no pago de la deuda, los jubilados de la UNE ganaban un buen dinero con los inversores de Wall Street. Es más, el IES también tuvo esos papeles y le iba bien. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Porque si tú depositas en Switzerland o en cualquier otro lado, te pagan el 0,3, 0,1. Los bonos del Estado pagan del 1 al 7. Ajá, sí, sí, sí. Y si eres buen pagador, como es el Ecuador de deuda, tus bonos te hacen ganar estable 6, 7, 8 años, una tasa alta de interés y tú duermes tranquilo. Desde la creación, mi querido Edison Miño, para despedirnos esta noche, yo y Luis Romero Atarihuana les recomiendo que este domingo, sí, usen las tripas, usen el corazón para moverse, para no dejar, no, basta de creer que les orinan y que digan que está lloviendo. Se burlan de nosotros, nos traen a payasos, conocen mi postura política, pero si quieren ser giles, ahí sí ya no es mi culpa. ¡Mi querido Edison! ¡Show! Yo les diré, el 13 de abril, recuerden el cumpleaños de quién es, el ecuatoriano más grande de la literatura mundial. Nadie ha podido llegar tan lejos como el querido Sambo de Ambato, Juan Montalvo. Es el día del maestro y el día del nacimiento de nuestro querido Juan Montalvo. ¿Saben cómo habría, o qué habría dicho Juan Montalvo? Ya lo dijo. Ay del pueblo cuya juventud no hace temblar al tirano. Nos vemos el día del cumpleaños de Montalvo. Voten pensando como Montalvo. Nos vemos.